Veamos, yo soy Naidelin Melania Correl Vázquez y a mí me tocó la primera pregunta. ¿Qué es la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica es una tabla que organiza los elementos químicos en función de sus propiedades y características, como su número atómico, masa atómica y configuración electrónica. Los elementos se organizan en filas y columnas según sus propiedades físicas y químicas. Hola, buenas tardes, me presento, yo soy Alison Leoncoli. A mí me tocó responder la pregunta 2, lo cual dice, ¿quiénes fueron los principales científicos que contribuyeron en su desarrollo? Los principales científicos que contribuyeron en el desarrollo de la tabla periódica fueron Dmitri Mendeleev, Henri Moseley y Antoine Lavoisier. Dmitri Mendeleev en 1869 organizó los elementos por su masa atómica y propiedades químicas. Love-Meyer. Su trabajo y el de Mendeleev fueron fundamentales para el desarrollo de la tabla periódica actual. Antoine Lavoisier. En 1789 intentó agrupar los elementos en metales y no metales, que fue un paso importante. Johann Noodles. En 1866 propuso la ley de la octava que estableció las propiedades de los elementos que se repetían cada 8 elementos. Cannizzaro estableció el concepto del peso atómico que fue fundamental para el desarrollo de la tabla periódica moderna. Henri Moseley en 1913 descubrió que los elementos se podían ordenar mejor por su número atómico que en lugar de su masa atómica. Dice Yamile Flores Marrón y me tocó responder la pregunta 3, la cual dice: ¿cómo está organizada la tabla periódica? Los elementos están ordenados por su número atómico creciente, es decir, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Y esa fue la respuesta de la pregunta 3. Yo soy Donovan Alexander García Martínez, el cual me tocó responder la pregunta número 4. Dice, ¿qué representa cada elemento? Para responder esta pregunta voy a usar de ejemplo el elemento fósforo. Su símbolo es P, el número de masa atómica es 31, su número atómico es de 15, el número de protones es 15, el número de electrones 15 y el número de neutrones 16. Y esta fue la respuesta de la pregunta número 4. Al igual, soy Ishi Yamile y me tocó responder la pregunta 5, que dice: ¿qué son y cómo se agrupan los metales, no metales y metaloides? Son 3 categorías principales de elementos químicos que se agrupan según sus propiedades de ubicación en la tabla periódica. La clasificación de los elementos químicos en metales, no metales y metaloides proporciona una comprensión fundamental de su comportamiento y utilidad. Y esa sería la respuesta de la pregunta 5. Yo soy González Vela Helen Maite y me tocó la sexta pregunta. Características generales de metales alcalinos y alcalinoterrios. Gases nobles, halógenos y metales de transición. Los alcalinos son conocidos por ser blandos, brillantes y altamente reactivos, y buenos conductores de calor y electricidad. Los alcalinoterrios son metales duros, densos y buenos conductores de la electricidad, aunque menos reactivos que los metales alcalinos. Los gases nobles tienen baja reactividad y estabilidad, son gases monoatómicos. Los halógenos tienen una alta electronegatividad y la tendencia a formar iones negativos y la capacidad de reaccionar con metales para formar sales. Los metales de transición tienen una alta conductividad eléctrica y térmica, dureza, maleabilidad y la capacidad de formar múltiples estados de oxidación. Al igual se caracterizan por su brillo metálico, alta densidad y puntos de fusión y ebullición. González Vela Helen Maite y al igual me tocó la séptima pregunta. ¿Cómo se localiza un elemento usando su grupo y periodo? Primero debemos de identificar el grupo y el periodo del elemento, buscar la columna correspondiente al grupo y buscar la fila correspondiente al periodo. El elemento que se encuentre en la interacción es el correspondiente. Yo soy García Martínez Donovan Alexander y me tocó la penúltima pregunta, la cual dice, la importancia de la tabla periódica en la vida cotidiana y la química. En la vida cotidiana sería la salud y la nutrición. Elementos como el hierro y el calcio y el potasio son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo humano.
En la tecnología, metales como el cobre, silicio y aluminio se usan para dispositivos electrónicos, electrodomésticos y maquinaria. En productos de la casa sería tal como el sodio, que es la sal para darle sazón a la comida. El cloro, ya sea para limpiar en los baños. Y en la química, base de estudios químicos, los elementos son los bloques fundamentales de la materia y el punto de partida para entender las reacciones químicas. Investigación y desarrollo. Se apoya en estudios profundos de elementos para crear nuevos farmacéuticos y nuevos elementos. Ahora toca la pregunta número 9 y última, que son las curiosidades y datos interesantes sobre los elementos químicos. Número 1. El hidrógeno es el elemento más ligero y más abundante en el universo, constituyendo aproximadamente el 75% de la materia conocida. Número 2. El oro es uno de los elementos más densos con una densidad de 19,3 gramos centímetros cúbicos. Esto significa que un litro de oro pesa casi 20 kilogramos. Número 3. El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Esto se debe a su bajo punto de fusión. Número 4. El carbono puede existir en muchas formas diferentes, como el diamante, el grafito y el fullereno. Cada una de estas formas tiene propiedades únicas. Número 5. El radio es un elemento alternadamente radiactivo que se utilizó en la industria y la medicina en el pasado. Sin embargo, su uso ha disminuido debido a sus riesgos para la salud.